Estamos hoy en este caso en la mesa de entrevistas, como habíamos anunciado, para hablar con la interventora del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, con Estela Maris Córdoba. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, buen día. Y gracias por invitarme. No, por favor, gracias a usted por la visita. Queríamos preguntarle de varios temas relacionados al instituto, principalmente con uno que recibimos nosotros muchas consultas y quejas que tiene que ver con Manantial Sur. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa con las viviendas que aún no se entregaron? Bueno, Manantial Sur la verdad que es un caso bastante complejo. Ustedes saben que yo estoy hace menos de 90 días hábiles. Y lo que está ocurriendo en este momento es, se ha aprobado una ley hace poco tiempo en base a un DNU que ha firmado el gobernador, donde se otorgan fondos a las empresas que tienen casas construidas y otras terminándose de construir en Manantial Sur, para que se puedan arreglar todos los deterioros que han ocurrido por el paso del tiempo, inclusive algunas han sido vandalizadas en todos estos años que llevan de haberse empezado el barrio, de manera que en estos próximos días ya se está terminando el trámite dentro del instituto, ya tenemos el dinero en el instituto, se está terminando el trámite y en esta semana creo que podríamos, cuando terminen de devolver los expedientes del Tribunal de Cuentas, pagarle a las empresas para que empiecen a estar en obra, digamos, a resolver todo lo que son los deterioros que han tenido las viviendas. Por otra parte, hay un convenio entre el Instituto de la Vivienda y la Sociedad Aguas del Tucumán que no se venía cumpliendo en su totalidad. Ahora ese convenio se ha reflotado, el Ministerio de Economía va a hacer un aporte a la SAT para que pueda concluir la obra de saneamiento de agua y cloacas. Porque el problema, dos problemas, digamos, técnicos hay para entregar esas casas. Uno es el deterioro que tienen las viviendas y el otro es la falta del completamiento de la provisión del sistema sanitario de agua y cloacas, que además tiene que ser completado para ser probado, porque no podemos recibir la vivienda sin que se haya completado y probado el sistema de agua y cloacas. Esos son los motivos, digamos, técnicos por los que no se pueden entregar en este momento las viviendas de Manantial Sur. Claro, porque la gente que reclama, ¿qué dice? Dice, están listas, ¿por qué no las entregan? Claro, a ver, yo quiero decir una cosa, la gente tiene mucha razón. La gente tiene razón porque la gente hace mucho tiempo que viene esperando por estas viviendas. Yo eso lo comprendo absolutamente. Es más, el primer día que yo he ido a asumir el instituto, me esperaba una manifestación de reclamo de postulantes para las casas de Manantial Sur. Yo los he atendido y hemos acordado con ellos una metodología que venimos llevando adelante, que han conformado una comisión, todas aquellas personas que son más de 400, que tenían ya hecho sorteo de ubicación. Entonces, con estas personas que ya tenían, que son postulantes con sorteo de ubicación, acordamos que conformen una comisión y nosotros nos venimos reuniendo periódicamente y yo los voy actualizando de cómo van las cosas. Por ejemplo, en diciembre de que se había emitido el decreto, después que se había aprobado la ley, después hemos hecho una reunión conjunta con el ingeniero Guraib, el titular de la SAT, y ellos se vienen informando permanentemente de cuál es la situación. ¿De cuántas casas estamos hablando en esta situación y cuántas restan entregar del barrio? Las casas que restan entregar son 1.339. Hay casas en diferente situación unas de otras. Yo quiero destacar esta actitud de la gente que son postulantes con sorteo de ubicación que han accedido a utilizar esta metodología, porque si bien es comprensible la desesperación por acceder a las casas, también creo que es muy valorable la actitud de comprensión y de participación de lo que va haciendo el Estado y haber conformado una comisión y estar teniendo reuniones periódicas para informarse sobre la situación. ¿Esto quiere decir que son personas que ya tienen la adjudicación y hasta el lugar? No tienen la adjudicación porque tienen
son postulantes con sorteo de ubicación. Claro. Es algo bastante raro de comprender. explicar. A mí también me ha costado comprenderlo al principio. Ese es uno de los sistemas que a futuro vamos a modificar, porque hoy, digamos, la metodología que existe lleva mucho en el tiempo la decisión de cuándo uno es adjudicatario. Claro. Entonces uno puede haber tenido, no estoy hablando del caso de Manantial Sur, estoy hablando ahora de otros casos, para que no haya confusión. Sí. Uno puede haber tenido, haber salido, por ejemplo, en Lomas de Tafí, en las 166 viviendas últimas, uno puede haber salido favorecido en el sorteo, pero después del sorteo recién se rechequean de vuelta si uno tiene los requisitos para ser adjudicatario o no. Claro. Y podés haber sido favorecido en el sorteo y después te sale que tenés ingresos muy superiores al límite que está puesto para ser adquirente de una vivienda social. Entonces se cae la adjudicación. Fuera, claro. Eso lo vamos a cambiar a futuro, no lo podemos hacer con las viviendas que ya, digamos, se vienen ejecutando bajo ciertos regímenes anteriores. ¿Y cómo sería el sistema ideal, digamos, para la adjudicación de viviendas? Yo creo que el sistema ideal sería como era hace muchos años, como cuando, no sé, mis padres compraron la casa en la que vivimos toda la vida, que es... fueron decididos como adjudicatarios y empezaron a pagar su vivienda mientras se la construía y cuando se terminó de construir le fue entregada. Es decir, por supuesto, tiene que ser en este momento que tenemos muchas más herramientas tecnológicas para informarnos, con un chequeo de actualización de datos, porque puede cambiar la situación en un plazo de 2 o 3 años, puede cambiar la situación de una persona y a lo mejor, qué sé yo, ha obtenido una herencia y ya tiene otra propiedad. Tiene un trabajo, por eso estamos ahora en proceso de modificar los sistemas, lo cual implica modificar el software y todos los sistemas informáticos para poder tener un acceso a una actualización de datos mucho mejor. Hay un sistema que ha sido como muy cuestionado, que ha sido estos convenios, digamos, con gremios por ahí, ¿no? Que quizás prometían, por decirlo de alguna manera, casas y que después terminaban los problemas en el Instituto de la Vivienda cuando había un intermediario. Bueno, ¿Eso se va a revisar, ese sistema? Sí, a futuro se va a revisar. Las viviendas que ya están ejecutadas con ese sistema, a mí me queda cumplir la etapa final, digamos. Lo demás sí se va a revisar, todo se va a revisar porque queremos generar un sistema que sea lo más eficaz y transparente posible. Y también respecto de Manantial Sur hay una cuestión normativa, digamos, que ha generado conflicto porque hay que recordar que Manantial Sur se ha empezado, los acuerdos para la construcción de Manantial Sur son del 2013. O sea, estamos hablando de hace bastantes años. 7 años. Los acuerdos son del 2013 y en base a esos acuerdos empezó la construcción y el sistema, digamos, de distribución de las viviendas. Después, en el 2017, cuando ya estaban muchas casas, la mayoría de las casas construidas, la Secretaría de Vivienda de la Nación sacó normativas diferentes y entonces hay como cierta complicación normativa. Lo bueno es que ahora, antes, digamos, durante la etapa anterior, 2015-2019, hubo mucha dificultad porque no había diálogo entre el Instituto Provincial de la Vivienda y la Secretaría de Vivienda de la Nación. Por el contrario, había mucho conflicto y mucho, diría yo, política partidaria metida en el medio que dificultó la gestión de vivienda. ¿Maya? Cuando estaba Maya y cuando estaba Kerr. Entonces, ahora eso ha cambiado. Yo ya le he visto 2 veces a la ministra de Vivienda de la Nación, ya le he planteado esta situación y estamos esperando que nos hagan una devolución para ver cuáles son las normas que vamos a aplicar y cómo vamos a resolver cualquier contradicción normativa que exista respecto de Manantial Sur. También hay otros barrios que están, digamos,
en los que estamos teniendo prioridad, porque bueno, generalmente se habla más de Manantial Sur, Claro. pero hay también otras familias que vienen esperando desde hace menos tiempo, pero algunos también desde hace bastante, como es el caso del 180 viviendas de San Andrés de los judiciales, como es el caso de las 166 viviendas de Lomas de Tafí que han sido sorteadas el año pasado. Bueno, también ya estamos... Claro, pero eran obras que quedaron paralizadas de alguna manera cuando ya estaban casi culminadas, ¿no? Sí, no han quedado paralizadas, sino que se están completando, ya están prácticamente terminadas. El mayor conflicto que ha existido es en el año 2017 se empezó en la Secretaría de Vivienda de la Nación a instaurar el sistema SIGEBE, de lo cual la gente mucho no conoce, que es Sistema General de Beneficiarios. ¿Qué significa esto? Que se pretende a futuro hacer una base única de datos de beneficiarios de todo el país. La instalación de ese sistema, de una manera que el sistema puede ser bueno, digamos, a futuro, y la ministra actual quiere sostener todo lo que signifique una comunidad de datos de quienes pueden ser posibles adquirentes o quienes no pueden ser posibles adquirentes de vivienda. El problema es que en la forma de instrumentación, las provincias tenemos que mandar los listados de quienes quienes son postulantes a tener una vivienda, los postulantes para una adjudicación. Y allá la Nación hace una clasificación y una devolución de si pueden ser postulantes o no, o si tienen alguna objeción. El problema es que no ha habido en los últimos 2 años una devolución eficaz. Entonces se mandaban los listados, por ejemplo, de esos barrios que yo he mencionado, y no había devolución en el tiempo. Entonces eso ha ido como paralizando el status quo de la situación de esos barrios. Eso es lo que ahora estamos trabajando con los técnicos del Ministerio de Vivienda de la Nación para agilizarlos y que en poco tiempo más podamos entregar esas viviendas. ¿Se van a construir nuevas viviendas en Tucumán? Se van a construir nuevas viviendas. Lo cierto es que todo lo que es la política de infraestructura, en particular de vivienda y hábitat, está para lanzar los nuevos lineamientos recién, calculo yo, a fines de marzo, principios de abril, cuando avance la renegociación de la deuda y cuando se pueda aprobar el nuevo presupuesto. Sí sabemos que podemos empezar a elaborar proyectos que tengan que ver, por ejemplo, con los financiamientos del BID o del Banco Mundial, porque esas líneas van a seguir existiendo. Va a seguir existiendo, por ejemplo, una línea como el PROMEVA, que es el programa de mejoramiento barrial. Lo que pasa es que hoy hay, digamos, la ministra también se ha encontrado con la consecuencia de una gran desinversión en los 4 años anteriores en lo que es infraestructura y vivienda y hábitat. Por hacerles una comparación, entre 2011 y 2019, cuyos datos se recababan, digamos, se cotejaban en el mes de junio, entre el 2011 y 2019 la Nación le envió a Tucumán dinero que alcanzaba para la construcción, si lo pensamos en unidades de vivienda, de 7.800 viviendas. Entre el 2015 y el 2019, tomando los meses de junio para recabar los datos, igual que en el proceso anterior, solo llegamos a una cantidad de 1.400 viviendas. O sea, es menos de un 30% de lo que se invertía entre 2011 y 2015. Entre 2015 y 2019 bajó a menos del 30%. Entonces, también la ministra se ha encontrado con esta situación en todo el país y hoy hay que abocarse a resolver los problemas que tenemos pendientes y pienso yo que a fines de marzo, principios de abril, vamos a conocer los nuevos lineamientos de las nuevas líneas de financiamiento para vivienda, hábitat, y ella pone mucho el acento en las obras de infraestructura básica. Claro. ¿Y cómo marcha el pago de las cuotas? Porque sabemos que siempre en épocas de crisis hay como una retracción. Bueno, nosotros tenemos, sí tenemos algunas dificultades con el recupero. También creo que cuando podamos entregar estas obras de las que estamos hablando, si nosotros logramos entregar en este año, y ese es el desafío,
entregar las 1.339 casas de Manantial Sur, las 180 de San Andrés, las 166 de Lomas de Tafí, las 500 de Las Talitas, estamos hablando de que vamos a tener la posibilidad también de un ingreso de 2.000 nuevas cuotas en el recupero. Doctora, desde La Nación, en varias oportunidades que hablamos con Kerr, señalaba que también se trababan algunos envíos de fondos o algunos planes porque administrativamente el instituto no cumplía con algunos requisitos que pedía la Secretaría de la Nación. Yo la verdad que sobre el pasado mucho no puedo hablar porque, como decía, creo que no se han cumplido 90 días hábiles. Lo que yo veo es que hubo una mala comunicación entre Nación y provincia. Por ejemplo, cuando se estableció la resolución 122 en el año 2017, que establece el máximo de ingreso, que son 2 salarios mínimos para ingresar a una vivienda social, se obligó, digamos, bajo presión a los presidentes de instituto o interventores en este caso, a quitarse la facultad de asignar viviendas en los casos de emergencia. Claro. Es una cuestión que... Eso era arbitrario, digamos. Eso es arbitrario, porque además eso atenta contra la autonomía de la provincia y atenta contra la gente, porque si yo tengo un caso extremo al que tengo oportunidad de darle solución, no lo puedo hacer porque estoy impedida. Eso ya se ha revertido, porque ahora ya hemos recuperado esa facultad y eso lo posibilita, claro, digamos, pero lo que pasa es que se había quitado de el alguna diálogo manera con la Nación. Porque había muchas denuncias de Claro, asignaciones. pero- favoritismo claro, político exacto. para asignar vivienda. Pero yo creo que esas denuncias, si se han hecho, se tienen que tramitar en la justicia, porque sí, yo no descarto que puede haber habido en algún momento discrecionalidad o que se puede haber asignado una vivienda a alguien que no la necesitaba. Yo no descarto que eso pueda haber existido, pero eso tiene que ir por el carril de la denuncia. Yo creo que eso no puede ser motivo para interferir en una política pública, porque todas estas dificultades de falta de diálogo acá también, no vamos a negar, ha existido una situación como de ajuste político. Yo he estado investigando el porqué también de algunas de estas cuestiones. Y también tiene que ver con cuestiones del pasado político, digamos. Cuando el ingeniero Durán era presidente del Consejo Nacional de la Vivienda, Iván Kerr era presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Aparentemente, en ese momento, que quien tenía más el poder era Durán, no lo favoreció demasiado a Kerr. Entonces, cuando Kerr tuvo la oportunidad de ser secretario de Vivienda de la Nación, no puso por encima la política pública de vivienda y hábitat, sino que también se dejó, digamos, influenciar por esa circunstancia. Eso es lo que a mí me han contado, digamos, quienes conocen más la historia del instituto. Esperemos que ahora podamos mirar al futuro con otros ojos. Yo creo que la ministra de Vivienda viene, como me lo ha manifestado, con la idea que compartimos de decir, no miremos para atrás, miremos los problemas que nos han quedado y los resolvamos. Entonces, este año creo que el principal desafío en los primeros 6 meses del año es resolver todos los problemas que han quedado pendientes para poder iniciar este nuevo periodo con nuevos proyectos de vivienda. Estamos trabajando en nuevos proyectos y también estamos trabajando en cosas que son importantes que no se han hecho antes. Estamos trabajando, por ejemplo, en un proyecto técnico para que Tucumán pueda tener por fin un albergue para las mujeres que sufren violencia de género, y eso es un trabajo que en el proyecto técnico perfectamente lo vamos a abordar desde el instituto. Estamos trabajando también, por ejemplo, con la gente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia para generar un proyecto de integración de lo que es toda la manzana donde están los hogares como el Roca, el Belgrano, todo eso, con un área que es del instituto para generar un proyecto de viviendas integradas, de manera que las personas que superan situaciones de encierro puedan integrarse también a la vida social a través de una política pública de vivienda y hábitat. ¿Qué está tratando de hacer, doctora? Porque también le tocó llegar a un instituto hiper desprestigiado, denuncias de los falsos gestores, sospecha de que se vendían de alguna manera las adjudicaciones. ¿Cómo
¿Cómo está trabajando para tratar de quitar ese primero, halo de sospecha o de que se termine ese tipo de yo creo que eso situación? se va a quitar en el tiempo. Uno no puede llegar y decir, bueno, a partir de hoy es todo nuevo y lo detrás no se mira. No, yo he llegado al instituto, me he interiorizado, me sigo interiorizando de lo que pasa adentro. Estamos poniendo algunas nuevas reglas. Estamos, por ejemplo, modificando algunos procesos. Por ejemplo, todo el proceso que significa el camino que hace un expediente para llegar hasta la certificación de obra, que pasa por una serie de oficinas, hoy lo vamos a acortar y va a haber una oficina que es la de control de gestión que va a ser la responsable de todo ese proceso para acortarlo. ¿Por qué? Porque esas son cosas que son técnicas, digamos, de las que a veces no se habla, pero que también si acortamos los procesos y desburocratizamos, el Estado va a gastar menos dinero, por ejemplo, en redeterminaciones de precios, vamos a pagar los certificados a tiempo. Y respecto de todo lo demás que implica transparencia, lo que estamos por hacer es invertir, a medida que consigamos financiamiento, por supuesto, en un nuevo sistema informático. Porque en la medida que nosotros tengamos un sistema que no permita la discrecionalidad, todo eso no va a ser posible. Hoy, quizá hasta hoy pueden algunas cosas seguir siendo posible, hacer algunas trampas que las tendremos que detectar, porque no tenemos un sistema informático eficaz para detectar todas las fallas. Entonces vamos a invertir en ese sistema. Esto es una cuestión que va a llevar tiempo. Nada se hace de un día para el otro. Y en ese sentido yo creo que, no sé, mi principal desafío y mi principal contribución es poder en el tiempo haber transformado el Instituto de la Vivienda nuevamente en una herramienta que le sirva a la gente. Porque créanme que dentro del Instituto de la Vivienda, principalmente la gente que le hacía mal, la justicia la está juzgando, digamos. Y hay muchos profesionales y mucha gente de una enorme capacidad profesional. No creo que haya otro lugar en la provincia, digamos, entre las instituciones públicas que tenga tanta riqueza en variedad de profesionales. En el Instituto de la Vivienda hay trabajadores sociales, hay arquitectos, hay ingenieros, hay economistas, hay gente especialista en medio ambiente. Entonces, toda esa capacidad, ese recurso humano, lo vamos a poner en acto, digamos, esa potencia la vamos a poner en acto. Y también estamos trabajando con recursos humanos que había en el instituto y que no se estaban utilizando, digamos, en su mayor potencial, un programa que tiene que ver con las energías sustentables. Ustedes saben que hay módulos que ya se han ido construyendo en Tucumán. Hay muchos de ellos en los que las familias no tienen, por ejemplo, agua caliente en el invierno. Entonces vamos a empezar la construcción de termotanques solares para proveerles agua caliente. Muy bueno. Gracias, doctora.